Teatro Crítico aquí en Oviedo Televisión recordarán que hace un par de semanas estuvimos charlando aquí a propósito del papel de la filosofía en el conjunto del saber con motivo de la reedición en PDF del libro de Gustavo Bueno, al que tenemos aquí esta noche con nosotros, del mismo título, que escribió en 1968, se publicó en 1970 en respuesta a un texto del profesor Manuel Sacristán, El lugar de la filosofía en los estudios superiores. Pues bien, hoy retomamos en cierto modo ese tema o seguimos la senda del papel de la filosofía, vamos a dejarlo ahí por ahora, del papel de la filosofía, y lo hacemos con motivo de una conferencia que Gustavo Bueno ha dado en el primer encuentro de profesores de filosofía, que tenemos aquí a organizador y coordinador, si no me equivoco, con el título El papel de la filosofía en el conjunto del hacer. Les presento a nuestros invitados, que ellos son... Propuesto por ellos. Propuesto por ellos. Les presento a nuestros invitados, que ellos son realmente los protagonistas de esta noche. Don Silverio Sánchez Corredera, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Pablo Borgamalcón, buenas noches. Buenas y don noches. Gustavo Bueno, buenas noches, os había citado. Gustavo Bueno ha matizado ahora que el título de la conferencia ha sido propuesto por los organizadores, así que lo primero que les tengo que preguntar a cualquiera de los dos, o los dos si quieren intervenir, por supuesto, es por qué el papel de la filosofía en el conjunto del hacer, y además el hacer con mayúsculas en el título. Bueno, en realidad el título, vamos, lo puse yo, ese o sea, que es culpa suya. Es culpa mía. Pero luego, metí yo la pata después. aunque luego Silverio lo puso en mayúscula, entonces ya quedó más definido, porque cuando me pidieron hacer, digamos, el esquema general del curso, pues yo hice un esquema y en ese esquema estaba esa propuesta de tema para Gustavo Bueno, precisamente para que diera una conferencia sobre él con el fin de cerrar un poco, de darle un final a las jornadas con esa conferencia. Y entonces a mí se me ocurrió plantearlo así, pero porque el tema de las jornadas era filosofía, nuevas tecnologías y educación. Entonces se trataba, y lo que queríamos hacer un poco era orientar una serie de planteamientos nuevos en cuanto al hacer, a la enseñanza, al trabajo en clase, con relación a las nuevas tecnologías en el campo de la filosofía. Y también invitamos a Carlos París con el fin de que hablara un poco del papel de las nuevas tecnologías y la filosofía actual. Entonces, la propuesta a Bueno era esa, es decir, ¿qué papel tiene la filosofía en el conjunto del hacer? Pensando el conjunto del hacer como el conjunto de las cosas que hace el hombre, digamos, o como una especie de la realidad objetiva resultante de las acciones humanas o de la producción o lo que sea. Pero el resultado fue que la conferencia que nos dio no tenía nada que ver con eso, de mano, sino que hizo un planteamiento completamente nuevo, para mi gusto y para, bueno, lo hemos hablado los dos, muy interesante, y pues nosotros realmente pensábamos que iba a hablar pues de la cuestión de la técnica, de la tecnología y demás. Sin embargo, el enfoque que le dio fue extraordinariamente sugerente y un poco para nosotros inesperado realmente. Don Silverio. Sí, entonces el título lo propuso Pablo precisamente para hacerlo encajar con el tema de fondo de las nuevas tecnologías. Entonces, como hay muchos filósofos que dedican X número de horas de su tiempo a las nuevas tecnologías dentro del horario de los centros, y por otra parte todos los profesores implicados en la filosofía, pues estamos ante el reto, igual que los demás compañeros, de utilizar esos recursos. Entonces hay que pensar de qué manera eso encaja con lo que es hacer filosofía en el aula, ¿no? Y no tenía más trascendencia que esa, que invitar a Gustavo Bueno a que hablara sobre un tema en el encuadre de las nuevas tecnologías, la filosofía y la educación. Y claro, tienes que hacer guiños intelectuales, y el que se le ocurrió a Pablo fue el papel de la filosofía en el conjunto del saber y del hacer. Como yo cuando lo leí la primera vez ni me enteré de qué ponía hacer, porque haces una lectura rápida de todo, muy bien, Pablo. Y cuando la segunda vez, otro retoque, leo hacer, digo, no, esto no puede ser, le va a pasar a más gente. Y digo, Pablo, ¿te parece mal que se ponga con mayúsculas para resaltar que la novedad? Y dice, sí, muy para bien, no muy bien, confundirlo sí. con el papel de la filosofía en el conjunto del saber. Gustavo Bueno empezó atacándonos. atacándonos no, lo digo en confianza, atacando esa mayúscula muy bien, ¿no? Pero tiene esa... la operación que hicimos nosotros fue material, fue de lectura y decir, aquí hay que evitar confusiones. Y eso fue, sí. Lo digo porque el resultado en prensa de la conferencia de don Gustavo, esto nos lo podrá
aclarar él o darnos un poco de luz en este aspecto, fueron titulares como "La filosofía no sirve para nada". Entonces, don Gustavo, o Pablo, ¿quién quiere? No es que fuera una versión, bueno, eso ellos lo dirán, yo no quise decir eso en absoluto, sino más bien lo que quise decir, lo que quise, a propósito del tema tan importante que me habían propuesto, pues analizar desde el punto de vista del materialismo filosófico qué tenía que hacer la filosofía con el hacer, en general, absolutamente en general. Claro, luego se puede aplicar a las nuevas tecnologías, pues a las nuevas y a las leyes antiguas, como natural. Pero el hacer en general, que es lo que figuraba en el enunciado, claro. Y entonces, de lo que se trataba era si la filosofía era un hacer, bueno, para que todo el mundo, para que el público se dé cuenta, estaba presente la famosa tesis 11 sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que saber, vamos a ver, sobre el mundo, pero lo que hace falta es hacer, transformarlo, ¿verdad? Esta famosa contraposición, que no es literal, pero está ahí implícita completamente. O aquella otra sentencia de Rockefeller, que también sirvió un poco de aquello que decía Rockefeller: las dos condiciones para hacerse rico son las siguientes. Primera, saber hacer las cosas. Segundo, hacerlas. Ahí estaba el saber hacer. Entonces, claro, en el caso de la filosofía, el planteamiento obligaba a decir, bueno, vamos a suponer que la filosofía tiene un lugar en el conjunto del saber, ¿verdad? Que era el tema del primer libro. Pero, ¿y hacer? ¿Cuál es su hacer? ¿Qué consiste su hacer? ¿Qué tiene que hacer la filosofía? Por supuesto, no tiene que hacer ni música, ni pintura, ni álgebra, ni matemáticas, ni arquitectura, etcétera. No tiene que hacer nada. Ni historia, no tiene que hacer nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ese es el problema. ¿Qué tiene que hacer en cuanto a contradistinto del hacer, del saber? Ese era el problema. Y entonces, claro, la idea que yo esbocé, claro, que hay que desarrollar mucho más, es que propiamente la filosofía, su misión sería el deshacer lo que se hace a lo largo de la historia y además tratar de justificar esta tesis por la propia historia de la filosofía. Es decir, que y naturalmente esto está ligado con efectivamente la interpretación que Sharon ha subrayado, está implícita o está rondando, es que entonces los que hacen son otros, ¿verdad? ¿Y qué hace la filosofía? ¿Verdad? ¿Deshacer qué? ¿Verdad? Claro, y entonces, ¿cuál es su visión? Si no tiene que proponer absolutamente nada. Claro, aquí está la parte más difícil, vamos, que la voy a decir para que se entere, para que la gente se entere. Aquí es la parte más difícil, es una cuestión que yo llevo hace muchísimos años, ya del papel de la filosofía, lo que allí está totalmente pues eclipsada porque no era oportuno decirlo en público. Pero vamos, ahora ya a mi edad, si no lo digo ya me voy a morir, ¿verdad? Esa es la cuestión. Aquí el supuesto implícito más importante es que frente a la muy común, ¿verdad?, opinión de la filosofía como institución, de profesores de filosofía de todo nivel, la filosofía tiene por objeto pues educar a los ciudadanos para que sean hombres de provecho, vamos a decirlo así rápidamente, ¿no? Es una especie de educación ideológica de los ciudadanos en los principios de la filosofía perenne, cualquiera que sea que se escoja, con el objeto de que los ciudadanos sean hombres de provecho. Y entonces la filosofía, la educación filosófica del bachillerato y de la universidad, pues colabora con otras formaciones de tipo religioso, político, científico, cultural. Es decir, colaborar a que los ciudadanos pues sean ciudadanos, eso es dentro de una ciudad perfectamente bien. Suponiendo que todo el pueblo, sobre todo en una democracia, todo el pueblo pues puede realmente incorporar esos principios, igual que incorporar los principios religiosos, donde haya religión, o los principios políticos o los que fueran, ¿no? Bien, entonces, y por tanto el papel de la filosofía en el conjunto de hacer sería universal. La filosofía debía ser universal incluso antes del bachillerato, ¿verdad? Bien, exactamente igual que se enseña el tráfico o lo que fuera. Claro, el supuesto implícito frente a esta supuesta concepción implícita del papel de la filosofía es que el pueblo, entre comillas, la gente en general, pues no le interesa la filosofía, ni la necesita, ni ahora, ni nunca, ni jamás.
Es decir, todo el mundo es filósofo, cada cual tiene su propia filosofía, pero una filosofía en un sentido antropológico, en un sentido etnológico. Cada cual tiene su esquema del mundo. Ese es el punto de conexión. Pero realmente penetrar o profundizar un poco es lo que justamente no quiere. Precisamente el pueblo no quiere eso. No es que no quiere, es que no está por la labor, que es otra cosa, ¿no? Lo que quiere el pueblo es hacer o saber otras cosas. Y entonces esto implica inmediatamente que la filosofía, tal como se concibe aquí, es una cosa de élites, más bien. Y entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Si es una cosa de élites, porque no es para las élites. ¿Cuál es la función social? La idea era más o menos esta. La función social es muy grande porque se trata de moderar. Se trataría de moderar los peligros tremendos que tienen las grandes filosofías mundanas, las grandes ideologías religiosas, políticas, científicas, de convertirse en fundamentalismos, en donde el pueblo las toma completamente al pie de la letra y entonces cree en ellas como si fueran verdades eternas, ¿verdad? Pues como puedan ser, para poner ejemplos, como puedan ser, pues qué sé yo, ideologías religiosas, políticas, el humanismo, la ciencia, ¿verdad? La ciencia como objetivo último. Es decir, estas ideologías son, a mi juicio, peligrosísimas y si no tienen un freno limitador de ellas, que sería el de la filosofía, pues entonces estaríamos completamente desarmados. Es que la función social es muy grande, pero siempre, según la tesis en cuestión, siempre desde un punto de vista no ya solamente crítico, sino pues qué sé yo, triturador, por emplear la palabra que hemos utilizado muchas veces. Lo cual esto naturalmente pues no satisfará seguramente a muchísimos colegas, ¿verdad? De ninguna manera. Encontrarán que, por supuesto, no satisfará tampoco a las autoridades encargadas de adoctrinar al pueblo. Pues claro, esta demolición de la filosofía supone poner en cuestión no solamente las ideas tradicionales de tipo teológico, sino también las ideas tradicionales acerca de la ciencia, del progreso de la humanidad, acerca de la democracia, acerca realmente de todo lo que nos movemos. Y entonces se dirá, bueno, ¿y qué fin tiene esto? Pues sí, pues evitar, para decirlo rápidamente, el fanatismo al que está el pueblo siempre sometido o expuesto ante las enseñanzas ordinarias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en la educación de la ciudadanía, lo que se discute tanto en España estos días, aquí se da por supuesto por parte de las autoridades que hay un cuerpo doctrinal, ideológico, fundamental, esencial para la democracia, de lo que es la ciudadanía, en donde el Estado se arroga la misión de educar a los ciudadanos en la Constitución, como si la Constitución del 78 fuera pues, más que la Biblia, ¿verdad? Pues claro, desde el punto de vista filosófico, independientemente de que luego se esté más o menos de acuerdo con la Constitución, eso no se puede admitir. Hay que regresar más allá de la Constitución. La Constitución es unas reglas que están allí dadas, pero cuyos fundamentos no descansan en sí mismas. Y entonces hace falta una crítica incesante. Hasta esta crítica naturalmente no gusta al gobierno. Como tampoco gustaba en la época de Franco al gobierno, pues que uno criticase a la Iglesia, además. Cosas que nos tocó hacer a los que éramos presos de filosofía entonces, ¿verdad? Escucho decir la cantidad de anécdotas que se pueden contar de aquella época, porque entonces la crítica era no solamente política, sino también sobre todo religiosa, que era la que más incidencia tenía ante la filosofía. Más o menos por ahí va. Sí, voy a retomar la idea de deshacer, que fue una de las cosas que me impactó como tesis y muy interesante, porque fue dicha, pronunciada nítidamente, claramente y como tesis central. Y además que te deja envuelto en una perplejidad. Entonces, con esta tesis y con este planteamiento que comparto, queda desarticulado el peligro de dogmatismo y el peligro del positivismo cientifista, y entonces se muestra que la filosofía tiene otra labor distinta de esa, de caer en esos dos. El peligro entonces que puede surgir es, y ahora la recaída en el escepticismo, en el nihilismo, y de ahí también hay que huir. Entonces, deshacer, pero no deshacer de cualquier manera, ni deshacer a troche y moche, sino buscar una línea. El deshacer también tiene una línea, tiene un criterio. ¿Y cuál es? ¿Cuál puede ser? Para mí no puede ser otro que estar filosofando desde un sistema. Tener claro cuáles son tus armas, cuáles son tus lugares y contra qué te enfrentas para que la lucha sea clara, para que no sea un deshacer por el puro afán nihilista
en el peor de los sentidos, de deshacer, ¿no? Y yo cuando oía la conferencia de Gustavo Bueno, que la interpretaba en términos de lo que estaba oyendo y de lo que sé, y la estaba interpretando y estaba todo encajando muy bien, me estaba gustando mucho, pero a mí me preguntaba, ¿y el público cómo recibirá esto? Porque dice cosas como, ¿la filosofía para qué sirve? Para nada, enterémonos en ese sentido de que no es un saber positivo y de que tiene otra función, y esa función además siempre está como teniendo que ser rehecha. Pero sí, lo que muchas veces hemos oído de filosofía como un saber de segundo grado. Efectivamente, eso hay que aclararlo. Entonces, es un saber de segundo grado, un saber que sí es un saber porque reflexiona y rearticula y mueve todos esos saberes anteriores. Y ya para acabar, para no monopolizar la palabra, me quedé con esa inquietud. ¿Y el público cómo estará recibiendo esto? Claro, la única forma de saberlo es preguntarlo. Mi mujer, me encantó, llegué a casa, me encantó, me emocioné, dijo. ¿Cómo es posible una persona que se emocione? Dice, mi compañero de departamento, eso es un filósofo, es Silverio, es increíble, es de Galicia, no lo conoce mucho todavía. Tuve la experiencia de estar oyendo a un filósofo. Y no serán esas reacciones, si me permiten, y ahora a lo mejor sí, pues me excedo en mis funciones, no serán esas reacciones a fruto del despiste en el que andan muchos profesores y profesoras de filosofía o gente inmersa en el mundo de la filosofía académica, precisamente por no estar bajo el abrigo de un sistema? Sí, sin duda, sí. No sé, bueno, yo... Un paréntesis. Ha dicho Silverio una cosa muy importante, que es que no se puede destruir absolutamente así por destruir, ¿de acuerdo? Yo recuerdo un criterio que yo daba en el papel de la filosofía, de destruir todo hasta que no puedas destruirlo, ¿verdad? Todo aquello que no puede... Bueno, y destruir, además quiere decir no destruir, sino simplemente destruir las evidencias con que se presenta, destruir la ingenuidad con que se aceptan estas cosas. Por ejemplo, la ingenuidad que suelen tener los científicos, para citar una de las categorías de más influencia en nuestra época. Nosotros defendemos siempre que la filosofía se basa en las ciencias, las tiene en cuenta en las artes. Es todo lo contrario, es las interpretaciones que los científicos suelen dar de sus ciencias. Esta ingenuidad es abrumadora, ¿no? Está muy generalizado entre los científicos y entre los estudiantes de ciencias que ellos pertenecen a un gremio que son los que controlan prácticamente la naturaleza y la humanidad, ¿verdad? Y que son los directores los que debían ser los verdaderos inspiradores. Por eso todos los científicos están quejándose continuamente de que tienen poco presupuesto, de que tienen poca presencia en la jerarquía, en los ministerios, etc. Ellos se consideran realmente como los directores de la humanidad después del desarrollo científico industrial. Claro, esto es uno de los puntos donde la demolición tiene que atacar más fuerte hoy día, para lo cual hay que conocer las ciencias, si no puedes atacarlas como natural. No, yo decía que, hablando de la conferencia, primero me gustaría puntualizar que a mí me parece que la reseña que se hizo en la Nueva España, concretamente, de la conferencia fue bastante buena, muy buena. A pesar de que normalmente esos titulares pueden despistar un poco, pero yo creo que realmente respondía a lo que se había dicho allí y también estoy con Silverio en que efectivamente esa conferencia fue muy especial para todos los que estábamos ahí escuchándola. Realmente ahí en ese momento usted de alguna manera puso sobre la mesa una serie de cuestiones del hacer filosófico, de su propio compromiso como filósofo, que son muy importantes. Yo recuerdo que al final le preguntaba acerca del compromiso sobre España en relación con el tema del hacer, pero sí, dime. Nos vamos a ir a publicidad y luego volvemos con España, que no quiero que se me adelante. Y así queda. Claro, eso se acaba como nada. Buenas noches, estamos aquí de vuelta de la publicidad. Le voy a dar la palabra a don Pablo Huerga, que le dejé ahí preguntándose sobre España, pero antes tengo que recordarles que la conferencia de la que hemos estado hablando durante toda la primera parte del programa la pueden encontrar en la página web de la Fundación
www.fgbueno.es. Allí, pues sin ningún problema, en la página de inicio de la fundación la encontrarán fácilmente. Y ahora sí, don Pablo, su turno. Bueno, lo que quería decir, con lo que estaba enlazando con lo de antes, que en toda la historia de la filosofía, a pesar de lo que decía Marx, hay un componente de compromiso político y circunstancial de los filósofos desde el principio. Es decir, la tesis de los dormidos y los despiertos de Heráclito, por ejemplo, que muchas veces interpretado en clave política, como aquellos que están pendientes de lo que pasa en la ciudad y los que no se enteran, o la misma postura de Sócrates, que incluso es liquidado por la propia ciudad después de haber estado constantemente siempre, pues eso, aquello que decía Platón del tábano, un caballo que hay que despertarlo de vez en cuando, entonces va el tábano a picarle para que se despierte, pero que le aplasta, ¿no? El mismo mito de la caverna, entendido en términos del filósofo, del esclavo liberado que vuelve otra vez a la caverna, que yo creo que es la propia figura de Sócrates, seguramente representaba ahí, ese filósofo, o sea, ese esclavo que sale liberado para, primero, efectivamente, hace un recorrido crítico, que es lo que muchas veces se llama en el materialismo filosófico el regresus, para luego volver otra vez a la liberación de los esclavos, sin la cual no existe, realmente no tiene sentido el proceso anterior crítico al que hace referencia usted con la tesis del deshacer de la filosofía. Pero es que eso lo encontramos más tarde. Aristóteles mismo muchas veces interpretaba, Antonio Tobar, por ejemplo, la tesis de que está comprometido con Alejandro. La formación de Alejandro no es casual, sino que realmente él tiene una vocación imperial, quizá inspirada por el maestro Aristóteles, que es el que se la transmite. Una vocación que al fin y al cabo puede estar en la misma línea de la concepción platónica de la ciudad, del helenismo, ¿no? Aristóteles fue envenenado según Cánfora, fue envenenado por los atenienses que estaban en contra del imperio alejandrino que se estaba formando. Y luego en la época medieval tenemos la misma situación. Toda la dialéctica entre razón y fe parece que responde también a un compromiso por parte de aquellos que argumentan sobre la fe para convencer a los que no están integrados dentro de esa religión, porque la religión verdadera, toda la filosofía aparece ahí como un instrumento, como una herramienta o como una esclava de la fe. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, la misma anécdota que, bueno, yo recomiendo aquí un libro que me encantó, de Luciano Cánfora, que se titula Vidas en peligro, algo parecido, no me acuerdo exactamente del título del anagrama, en donde cuenta las vicisitudes de muchos filósofos precisamente por el compromiso político. El caso de Descartes. Descartes resulta envenenado por un enviado de Roma, un jesuita enviado de Roma, antes de que pueda convencer a la reina de Suecia de que se convierta al protestantismo, de que no se convierta al catolicismo. Entonces Biogué va allí enviado y al parecer muere envenenado. Esa es, según la interpretación de esa carta famosa que apareció en Leiden y demás. Quiero decir que hay un componente de compromiso. Entonces, en lo que hablábamos el otro día, cuando le pregunto, es ese compromiso que aparece en todas partes, que aparece, qué sé yo, el príncipe de Maquiavelo, que aparece en Marx, etcétera, en Lenin, o bueno, en general, y en usted mismo, en relación con los problemas que estamos viviendo ahora mismo, porque claro, esa labor crítica se hace en un contexto histórico y circunstancial. Hablando de España, se plantean las mismas cuestiones y usted toma partido, pero utiliza la filosofía como una herramienta para argumentar a favor de esas posturas. Entonces, no es una labor simplemente de deshacer, ni es una labor de deshacer que se hace desde ningún parámetro, sino que se hace desde algunos parámetros, desde algunas posturas, quizá algunas creencias o algunas actitudes ideológicas frente a otras, ¿no? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero, y eso que no se puede ir con las manos limpias, sino hay que ir con las manos sucias de alguna manera. De acuerdo, pero la perspectiva es la siguiente. Totalmente de acuerdo, claro. Precisamente la crítica que hemos hecho siempre contra la concepción gnóstica de la filosofía es esa. Que también es una corriente de la filosofía, es la de Teeteto, etcétera. Es decir, la filosofía es simplemente saber, especular, y no, la de Plotino, no me interesa nada más, que haya matanzas en ciudades, violaciones, eso al sabio no le interesa, ¿verdad? Vive en todo el mundo. El propio Anaxágoras, cuando dice, ¿cuál es tu patria? Dice, está ahí en el cielo, bueno, el cielo de las estrellas fijas, ¿verdad? Quiero decir que, y eso es lo que llamamos el gnosticismo. La crítica y el papel de la filosofía empezó como crítica al gnosticismo. Como crítica al gnosticismo. ¿Por qué?
porque el gnosticismo es supone una de la filosofía como un saber puro, absoluto, que lo capta cada cual desde una conciencia pura, ¿no? Y entonces esa es la crítica al gnosticismo. ¿Y por qué? Pues porque la conciencia pura no es más que un resultado social y por consiguiente histórico, y por consiguiente hay que partir la implantación política de la filosofía. Ahora bien, eso de acuerdo completamente. Pero la cuestión es interpretar cómo vuelve la filosofía al caballo. Porque claro, el caballo es el pueblo, claro. Sí. Es decir, que Sócrates es el tábano que despierta el caballo, pero el caballo es el pueblo que se vuelve a dormir una y otra vez. Y además se vuelve a dormir por necesidad. Es decir, que entonces la idea, y lo digamos en la Edad Media, los datos que ha citado usted, es decir, que entonces la cuestión es ver si en la Edad Media, vamos a tomar el modelo clásico de la Edad Media, ¿no? Y también de la Academia Platónica, pero la Edad Media es todavía más clara, la filosofía escolástica. La filosofía escolástica es la ancila teología. Es la esclava, la criada de la teología. Tiene por objeto el ayudar al clero a que los hombres de la ciudad o del reino, del Estado, etcétera, a que los hombres sean buenos ciudadanos de aquí para el cielo. Es decir, su labor es esencialmente edificante. Su labor es esencialmente edificante. Y entonces, así es como yo creo que se interpreta generalmente la vuelta a la caverna. Es decir, volvemos a la caverna una vez que hemos adquirido la sabiduría para enseñar al pueblo de un modo edificante, ¿verdad? Para decir, como lo puede decir un cura, sencillamente. Y entonces es una especie de curas laicos, ¿verdad? El profesor de filosofía sería un cura laico que intenta despertar estas cosas. ¿Sí? Y entonces la perspectiva del deshacer quiere decir lo siguiente, parte efectivamente de que su acción política y social es su labor, es su tarea, por lo menos pública, desde luego, pero que su labor yo creo que no puede esperar, a mí me parece, no puede confiar en conducir al pueblo a ese estado de formación de que se habla, ¿no? Sino más bien de que parte de que los pueblos están más bien necesariamente sometidos a ideologías llamadas filosofías, y lo son, o filosofías mundanas, y estas filosofías son las que orientan al pueblo a determinadas posiciones que son sumamente peligrosas, que ahora podemos identificar con los fundamentalismos teológicos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos científicos, etc. Y estos fundamentalismos, la filosofía tendría como misión principal pues el frenar, desde un punto de vista, desde luego, como dice Pablo, desde un punto de vista, pero siempre aliándose con los que tienen, en cada caso, los que tienen mayor. Y el principal argumento histórico que yo ofrecí también el otro día y que repito aquí rápidamente es que siempre en toda escuela filosófica ha distinguido el punto de vista esotérico con ese del exotérico, ¿verdad? Que no tiene que ver propiamente con lo que puede en una ciencia, en una religión, decir, pues saber desde un grado ya muy superior que solamente los iniciados pueden saber, ¿verdad? Por ejemplo, en matemáticas, pues hay una serie de niveles, hay algunos niveles donde solamente algunos pueden llegar a esto, ¿no? Lo mismo pasa en teología, en cualquier otro arte. Aquí no es esto, no es que haya una filosofía tan profunda que no pueda ser entendido por la gente. Puede ser entendido por todo el mundo, yo creo. Lo que pasa es que no le interesa a la gente entender eso. No solamente, es que no quiere entender eso, es que no quiere, es que no desea. En relación con esto con lo que hablamos, bueno, concretamente con Platón, a mí la impresión que me da en algunas de interpretando un poco lo que, tal y como escribe él y demás, parece como si la figura de Sócrates, que él pretende ahí ofrecer en todos los libros y demás, resulta como una especie de modelo a seguir. Sí. Es decir, la figura de Sócrates aparece como un sujeto deseante, un arquetipo que se propone como modelo al pueblo. Es decir, la pregunta es esta. ¿En qué medida es posible que el desarrollo de los mismos debates y dialécticas entre ideologías en los cuales está implicada necesariamente la filosofía comprometida con unos o con otros, de manera que esa solución la solución de esos conflictos no se da definitivamente? ¿En qué medida es posible que surja o que se pueda producir o que pueda darse lugar a una ideología
cuya forma de ser, cuya estructura, cuyos contenidos sean a su vez, cuando se ejercitan, sean necesariamente críticos y por lo tanto inevitablemente la realización de la filosofía. Exactamente. ¿En qué medida puede realizarse la filosofía como una ideología que su forma de ser es estar constantemente triturando? Muy bien, muy bien. Se la pregunto. Yo en el padre de la filosofía ofrecí este esquema de un modo irónico, pero tan oculto que se entendió al pie de la letra. Y digo irónico porque aquello lo discutíamos aquí en el departamento en Oviedo amplísimamente, ¿no? Cuando yo, me parece, no me acuerdo, pero más o menos proponía fórmulas de estas, que todo el mundo sea un Sócrates, que todos los ciudadanos sean un Sócrates. Esto lo proponía irónicamente porque me parecía absurdo, ya lo veía más, ya era imposible. Es decir, es más, porque incluso desde este punto de vista el hacer, es decir, lo que se hace, el hacer tiene que estar dado. La filosofía no puede decir cómo se va a hacer una sinfonía, o cómo se va a hacer un puente, o cómo se va a hacer absolutamente nada. El hacer está en la propia realidad histórica, está en las ciencias, en las artes, en la religión. Tú no puedes hacer nada, porque es de segundo grado. Ni tampoco puedes ofrecer verdades en el sentido científico, identidades sintéticas. Tus verdades, no es que no puedas ofrecer verdades, pero no del tipo científico, ¿verdad? Apodíctico, sino que son verdades siempre pues prudenciales, dentro de una apagógicas, dentro de una serie de alternativas que escoges unas frente a otras. Por eso el carácter es extremadamente polémico de la filosofía. No tiene sentido exponer ahí un catecismo, una doctrina, ¿verdad? Como podría hacerse si fuera de otro tipo. Tienes que poner las alternativas. Cuando tú estás en matemáticas no se te ocurre decir, bueno, los que niegan el teorema de Pitágoras y los que lo afirman. Pues no, aquí el teorema de Pitágoras, y si dicen estudiantes, es que yo opino, pues opino usted lo que le da la gana, a mí no me interesa, no cabe opinar, ¿no? En cambio, el método de la filosofía de siempre ha sido totalmente dialéctico. Hay que poner las alternativas, y si no tiene sentido es el sentido que decimos pensar es pensar contra algo, que no tiene sentido. Y entonces, ¿por qué? Pues porque el hacer viene dado, y el saber hacer viene dado históricamente. Y quizá hay un error por parte de muchos filósofos de nuestro gremio que creen que la filosofía puede orientar o inspirar. No digo que no puede inspirar, como puede inspirar un poema o lo que fuera, ¿no? Pero propiamente no es su misión. A mi juicio esto es una misión de sucedáneo de la filosofía, que muchos emplean por esto, es un sucedáneo. La filosofía lo que tiene que hacer es constatar lo que hay. Naturalmente tiene que comprometerse con ello porque él mismo es un producto de esa dialéctica. Y está el tema, entonces, volviendo a un tema tocado, de la dimensión de la filosofía como educación, porque la filosofía hay que enseñarla y además está en el bachillerato, está en la universidad, y el tema de partida era filosofía, educación. El libro del papel de la filosofía en el conjunto del saber, yo creo que se completa perfectamente con este que es la filosofía. Aquí se zanja mucho mejor, más reciente, del 90 y algo, el tema. Yo cuando leí este libro, por decirlo así, tenía las ideas de mi función como profesor y de la función de la filosofía, las tenía bastante bien construidas, pero esta como que me las cuadró. Me quedé yo con esa seguridad psicológica de decir, oye, pues una serie de ideas que estaban por ahí pendulantes, y me sirvió como referencia a este. Entonces lo tomo como la doctrina a superar. Y entonces, enlazando esto, trataré de ser breve. Enlazando esto con el tema tan polémico de la educación para la ciudadanía, en el que estamos ahora metidos, queramos o no, porque estas asignaturas están ahí, y en el que estamos en perspectivas distintas, pero no quiere decir que sean diferentes, sino perspectivas que seguramente yo lo estoy viendo como profesor implicado, que la tengo que dar, y lo que se puede sacar adelante. Está bueno estar haciendo una crítica desde el punto de vista de la filosofía y de la lectura del programa que viene ahí, que yo también lo he estudiado y tengo un artículo, o sea que lo he hecho, y he visto cómo está diluido en una ideología muy amarilla, o con unas ganas de traducir y de transmitir de forma como en una doctrina cerrada lo que hay que saber, como si ya estuviera. Es decir, que aunque se declara que se puede hacer desde perspectiva crítica y todo lo demás, parecería que a la vez se está diciendo, bueno, pero perspectiva crítica, pero esto está hecho. El caso es que, ¿qué hacer con esto, con la educación para la ciudadanía? Pues como profesor de a pie, que la tiene que dar,
Yo siempre he creído que era defendible no porque el programa fuera asumible tal cual, sino precisamente por el hacer, porque lo vamos a hacer nosotros. Lo importante es, y ahí yo lo he tenido siempre claro, y a veces me ha dado rabia ver que no estábamos de acuerdo, que no había un consenso, que no era posible sin discutir, pero ahora en el sentido de esta asignatura se puede utilizar para trasladar la filosofía hacia atrás, hacia tercero, porque era en definitiva eso, incluso más. Es lo que a los filósofos, profesores de filosofía, filósofos en el bachillerato, nos ha faltado horas y estabilidad, y que no sea optativa y que pase a ser, una asignatura dirigida a todos los ciudadanos españoles, una ciudad en la que se crea, que te digan, usted tiene la función de trasladar a los alumnos esta serie de problemas, que es la realidad, que es la idea de Dios, que es la relación entre la ética, la política y la moral. Eso tradúzcaselo usted de forma crítica, no como lo hacen otras ideas. Pero Silverio, estoy de acuerdo, pero fíjese, entre las cosas que incluye la ciudadanía es que es ser ciudadano. Sí. Incluye ser ciudadano. Y si ser ciudadano implica ya políticamente... Señores, un momento, llega el momento más agridulce, que es que tengo que cortarles porque se nos acaba el tiempo. Le tengo que dar la palabra a don Pablo, le dejo terminar a usted. Bueno, pues nada, termino... yo le dejo con la pregunta a don Gustavo, que son dos. Déjelo ahí, que nos da para otro programa, no se preocupe. ¿Por qué acaba el papel de la filosofía en el conjunto del saber dedicado a decir que la filosofía tiene que realizarse como paideia, que es la forma genuina de manifestarse la filosofía, y por lo tanto no es... Perfectamente. Bien. Y luego la paideia, precisamente la paideia consistente no en adoctrinar al pueblo, sino en infundirle una distanciación crítica contra los fundamentalismos. Sí. Bien, todo lo mismo, pero visto al revés. Sí. Señores, estamos de acuerdo. De verdad, me sabe muy mal, pero tengo que dejarlo aquí. Han sido ustedes unos invitados maravillosos. Espero que puedan, que asistan de nuevo a este programa y podamos seguir charlando, porque es evidente que nos hemos quedado muy cortos. Así que gracias a los tres por estar aquí, gracias a todos ustedes por vernos y hasta el miércoles que viene. Lo siento.